Siempre fue una mujer muy inquieta, muy impulsiva, con una visión de que Tijuana tuviera identidad, tuviera sentido de pertenencia y tuviera arraigo. La profesora Josefina Rendón Parra nació un 3 de febrero de 1885 en un pueblito precioso de Guanajuato, San Francisco del Rincón, y ella, por vínculos con sus padres, el licenciado Pedro Rendón, llegan a Ensenada hacia 1915 y a Tijuana en 1922. Ellos salen huyendo de Guanajuato por el contexto de la Revolución Mexicana. Muchas familias emigran a los estados fronterizos, tanto sobre todo al norte de México, y una de esas familias es la familia Rendón. Ellos llegan a Ensenada primero porque hay que recordar que en ese entonces venir del centro del país a Baja California era toda una odisea. O tenías por Estados Unidos o te venías por barco. Ellos llegaron a Ensenada y van a vivir unos años por allí. Ella ya había estudiado la normal en Guanajuato, ya traía ese perfil educativo como profesionista de la educación, y llega en 1900 aquí a Tijuana y inmediatamente empieza a dar clases en la escuela Miguel F. Martínez, donde va a ser una maestra con una trayectoria sin igual. Va a tener más de 70 años dando clases en esta escuela que está aquí a una cuadra de donde estamos ahorita. Va a dar clases también en las escuelas en la colonia Morelos, en José María Larroque, y en la colonia Libertad, en la escuela Venustiano Carranza. Pero estas periodizaciones en estas escuelas son muy pequeñas. Toda su vida magisterial va a ser en la escuela Miguel F. Martínez, donde va a formar muchísimas generaciones de tijuanenses desde los años 20 hasta que ella muere en los años 70. Una de las virtudes de la profesora Josefina Rendón Parra a lo largo de su vida es que participó por lo menos en 20 organismos de la sociedad civil en promover manifestaciones artísticas, manifestaciones culturales, manifestaciones cívicas y el lado de la filantropía social con los más necesitados de Tijuana. En ese contexto, de estos 20 organismos que formó parte de la profesora Josefina Rendón Parra, yo creo que el más interesante es la Junta Femenina Pro Patria, formada en 1923 aquí a unas cuantas cuadras de este parque, y el principal objetivo de esta junta, que fue conformado casi puras señoritas pues contemporáneas a la profesora. Por ahí había una que otra señora ya casada, y este grupo de señoritas, su único objetivo era conformar un parque para Tijuana. Como mencionaba, Tijuana es una ciudad pequeña, había todo que hacer y no había un área verde, no había un área donde las familias se podían reunir, donde podían convivir, donde podían hacer eventos cívicos y eventos de otro tipo. Entonces fue muy importante la visión de doña Josefina Rendón Parra en promover la creación de este grupo. Por cierto, ella nunca quiso liderarlo. Ella era una persona, no quiero decir de bajo perfil, sino que no le gustaba tener un protagonismo, pero siempre estaba allí gestionando, promoviendo, impulsando, generando que otras personas hicieran muchas cosas positivas por Tijuana. Y esta junta fue algo extraordinario. Fue una junta que yo tengo detectado documentalmente que funcionó de 1923 a 1925, momento en que se da la apertura formal del parque hacia la comunidad. Ellas hicieron gestiones, primero, de que donaban el parque. Con la familia Pérez consiguieron la donación de toda la manzana, pero además, y la registraron en el registro público de la propiedad, pero además, como era un terreno, era una manzana, pero era un terreno todo baldío, consiguieron que los soldados de la guarnición de Tijuana vinieran a emparejar el terreno. Eso duró mucho tiempo. Después consiguieron con el gobierno federal, hicieron oficios al presidente Álvaro Obregón para que la aduana de Tijuana no les cobraran impuestos por la introducción de varios materiales para la construcción del parque. Resulta que doña Josefina, cuando ella llega aquí, pregunta, oigan, cuando estaban buscando un nombre para el parque, y les preguntan a varios compañeros de la escuela, a varios vecinos, a la gente, a las muchachas y a la señora de la Junta Femenina Pro Patria, ¿qué nombre ponerles? Y les pregunta, oigan, ¿ha habido algún hecho histórico aquí? ¿Un hecho de armas? Y claro, dijeron, sí, aquí en 1911 hubo una batalla que se defendió la patria mexicana,
y el líder de este movimiento que defendió Tijuana fue un joven de 20 años llamado Miguel Guerrero, y que era un subteniente. Pues ese va a ser el nombre de que le vamos a nombrar para hacer un reconocimiento permanente en la memoria de los tijuanenses, recordar a ese joven militar. Por ahí dicen que estuvo eternamente enamorado del teniente Miguel Guerrero. Después que ella promovió el Parque Teniente Guerrero, ella generó también la idea de crear un monumento a los defensores de Baja California. No allá en el monumento, en el Boulevard Aguacaliente. Ella lo pensó aquí mismo, en este parque. Y hubo varios intentos en 1924, en 1929, en 1931, en 1942. Y finalmente en 1948 toca base con el Club de Leones de Tijuana a través de su amigo, el señor Enrique Aldrete Palacio, que era miembro de los Leones más destacados. El Club de Leones apenas se había creado en 1943 y logra que don Enrique le apoye en la idea. Van y le presentan el proyecto a los miembros del Club de Leones y dijeron: vamos, nosotros pagamos, nosotros Leones cubrimos todos los costos del monumento. Y en efecto, ya entonces se buscó un lugar apropiado, y es en el Boulevard Aguacaliente, enfrente de lo que era el Toreo de Tijuana, y ahí se va a construir. El monumento se va a inaugurar hasta 1952, el 22 de junio de ese año, y precisamente se le da todos los créditos a doña Josefina como la impulsora de la idea de la creación, pero los patrocinadores fueron los miembros del Club de Leones de Tijuana. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido de la profesora Josefina Rendón Parra, su capacidad intelectual de escribir mucho en periódicos, revistas, folletos. Es una persona que prácticamente escribió en todas las revistas y casi en todos los periódicos que hubo en Tijuana desde los años 30 hasta los 60, quizá a principios de los 70. Siempre escribía poesía, escribía ensayos, escribía crónicas. Había una columna en el Heraldo que a mí me encanta, esa columna, que la leo porque son como una columna más que habla de monumentos, de sucesos históricos de aquí de Tijuana, de personajes. Entonces, fue una gente que estuvo. Claro, quiero destacar una cosa muy interesante. Ella era una profesora y muchas de las cosas que ella escribía lo hacía con buena fe. A veces entristaba a otra gente, o había conocido gente que le platicaban, pero nunca se documentó. O sea, ella no había archivos históricos, sí había una que otra biblioteca, pero nunca tuve esa inquietud tampoco de documentar a veces lo que le decían las personas o lo que le comentaban, le platicaban. Entonces sí tiene algunas observaciones que son destacadas en algunos de sus textos, pero bueno, es un punto de referencia y hay que entenderla, que ella lo escribió en épocas que no había fuente, por lo menos aquí en Tijuana y en Baja California. Pero bueno, son interesantes sus trabajos, sus aportaciones, y sobre todo ella lo hacía mucho en función de sus alumnos. Yo platiqué también con varios exalumnos de ella y me platicaban que sus clases eran de historia de Tijuana, de historia de Baja California, pero porque lo había escrito aquí, lo había escrito por allá. Y ella publicó como 10 folletos que hablan de la historia de Tijuana, de Baja California. Hizo un libro de geografía de Baja California, y son libros, ninguno es un libro, todos son folletos, pero con ese sentido didáctico, ¿verdad? De dar a conocer la historia de Baja California. Mencionaba que la profesora estuvo en 20 organizaciones de la sociedad civil, siempre vinculado con la gestión, la promoción, pero ella nunca fue directiva de ningún organismo. Sí tuvo cargos, a veces casi siempre le gustaba ser mucho secretaria para levantar las minutas. Por ahí fue tesorera de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ella fue mutualista, fue del Seminario de Cultura Mexicana, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, de organismos que surgieron en los años 40, 50, 60. Fue feminista, fue mujer, escribió de hecho un libro también sobre puras biografías de mujeres. Ella trató mucho de impulsar el papel de la mujer. Pero bien curioso, nunca en ningún organismo quiso ser presidenta, y nunca fue directora de ninguna escuela. Ella le gustaba el trabajo salón clase, le gustaba que los muchachos hicieran ejercicios, que hicieran actividades cívicas y demás. Entonces ella toda su vida, más de 7 décadas frente al salón clase. Por ello
quiero destacar que le dieron la medalla Ignacio Manuel Altamirano, que es el máximo presea que se le puede dar a un profesor que trabaja más de 40 años por ser profesor que tenga impacto en la comunidad. La maestra falleció el 28 de abril y fue enterrada el día 30 de abril de 1977. Fue un fallecimiento que fue muy sentido en diversos sectores de la comunidad tijuanense, su lamentable fallecimiento. Pero poquito antes de que ella muriera, aquí en el Centro Mutualista, el alcalde de esa época, Fernando Márquez Arce, le hizo un reconocimiento muy merecido y muy nutrido en el Centro Mutualista de Zaragoza, donde conglomeró muchísima gente que fue a acompañarla en un reconocimiento que fue prácticamente pues, previo a su muerte. Sus restos descansan aquí en el Panteón Modelo, aquí muy cerca de aquí, ahí está su tumba, y cada 30 de abril la Sociedad de Historia de Tijuana junto con la familia Rendón van a su tumba a dejarle no solamente flores, sino a recordarla con mensajes recordando su legado en esta ciudad de Tijuana. Soy la puerta que se abre al sol, donde el águila su historia escribió. Soy de razas, de culturas, la fusión, con alma de migrante y de león. Ay, mi Tijuana única y valiente, ciudad del norte siempre